nublado y no hay pronóstico de lluvia. Ok, bueno, dijo alguien hoy en Twitter, gobernadores e invitados todos son mampostería chupando frío a las 12 de la noche porque había que armar la puesta en escena de la casa histórica y mañana en el prime time juega la selección. Todo medio insólito. Los gobernadores no van a Tucumán a firmar un compromiso de avanzar en políticas públicas de Estado. Van allí a no enojar con su ausencia a los simpatizantes de Milei en sus distritos. Parecido, esto es lo que decía Rosario, muy interesante. Solo faltarán los que saben que su electorado es antipático con todo lo que ocurrirá en Tucumán. Lo dijo esto Lucas Romero, titular de Sinopsis Consultores, muy interesante. Hola Lucas, Pablo Dugan te saluda, tanto tiempo, ¿cómo va? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Me interesó mucho tu análisis, me gustaría que nos lo amplíes un poquito más, porque todos sentimos que, o todos sabemos que hubo algo muy falso ayer, y esto es importante que la gente lo sepa, ¿no? Sí, yo digo que hay como dos planos de abordaje de lo que ocurrió ayer, ¿no? El fondo y la forma. El problema que uno encuentra cuando analiza los dos planos, que cuando uno va al fondo no encuentra demasiado. Digamos, lo que había era un acta que curiosamente reunía 10 puntos, pero que tenían que ser sí o sí 10 puntos, porque en algún intento de apertura, de discusión del contenido de esta acta, alguien sugirió incorporar la educación, entonces el gobierno quiso que sean solo 10, entonces retiró un tema, como si hubiera alguna razón numerológica que debía, digamos, respetarse que sean 10 puntos, más todo lo que fue la puesta en escena y esta idea de rememorar cierta solemnidad, de conectarlo con un hecho fundacional, es decir, da la sensación, o dio la sensación todo el tiempo que el gobierno ponía más énfasis en la forma que en el fondo. No tengo dudas, hasta imitaron los cuadros de la firma de la, digamos, de la famosa acta del 9 de julio, copiando cómo estaban dispuestas las personas, una cosa, Sí. es mucho ya, ¿no? Y en algún punto creo que esto, digamos, responde a una necesidad que tiene este gobierno, que es que como consecuencia de su debilidad política, está permanentemente, digamos, necesitado de transmitir o de que tiene algún tipo de fortaleza política. Y este razonamiento que yo hago de por qué se da la presencia de los 18 gobernadores, yo creo que ahí confluyeron, digamos, por un lado, un acta absolutamente ambigua, que en su contenido invitaba a firmarla, total no había ningún tipo de precisión, y esto Creo que hasta permitió, Miriam Bregman la podía firmar si te descuidas un poquito, ¿no? creo que permitió, claro, creo que permitió que cualquiera no tuviera ningún prurito de ir a firmar ese papel, pero también, digo, en algún punto los gobernadores tenían la necesidad de no desairar a los simpatizantes de Milei que tienen en sus propios distritos, que muchos de ellos son votantes propios de estos gobernadores, porque Claro. en la gran mayoría de las provincias las elecciones se desdoblaron, con lo cual hay gobernadores que tienen en su, digamos, en su base de apoyo electoral votantes de Milei. Bueno, no querían desairar a esos votantes, enojar a esos votantes, y en algún punto Milei encontró allí cierta fortaleza de convocatoria que le permitió, en última instancia, lo que pareciera ser el objetivo que tiene el gobierno, que era la foto. Y por eso digo, terminaron todos chupando frío, en algún punto siendo parte de la mampostería de esa puesta en escena, porque el gobierno necesitaba mostrarlo a Milei anunciando esta supuesta acta fundacional en la puerta de la casa histórica. Creo que no amerita más interpretación que esa, no creo que esto termine teniendo consecuencias concretas en términos de conceptos que se puedan encontrar para políticas públicas. Totalmente, yo decía que esto era puro relato, le sirve para dar esa imagen de supuesta fortaleza política que todos sabemos que no tiene, ¿no? Y que por eso necesita estas imágenes, porque si entrara a pretender que los 18 gobernadores le convaliden alguna política, yo creo que eso no hubiese pasado, porque Sí, los incluso lo escuchabas curioso, hablar Pablo, y lo mataban al gobierno ayer. incluso lo curioso, Pablo, y paradójico, ¿no? Y además se vuelve medio, digamos, interesante preguntarse, bueno, cómo lo vivieron los gobernadores, porque el presidente convoca a esta reunión, a la firma de esta acta, en los términos que él los planteó, sin anteojeras partidarias, o anteojeras ideológicas, como lo mencionó. Bueno, lo que tuvimos ayer es un discurso en donde Milei defendió su anteojera ideológica. Total. Digamos, con un contenido que conectaba directamente con las ideas que este gobierno defiende, y muchas de ellas ideas que los gobernadores no comparten.
De hecho, Ni hablar. el cuestionamiento al gasto público en relación a este famoso tercer punto de la reducción del 25% del gasto público sobre el producto, le achacó responsabilidad a los gobiernos provinciales. Entiendo, nosotros en el gobierno nacional ya ajustamos. No, sí, el dijo, 40% del gasto, el tanto el por ciento es culpa del gasto provincial y demás, el pero ningún 40%, gobernador sí. piensa bajar el gasto de esta manera dramática, llevarlo al 25%. Es una locura total eso. Sí, de hecho, permitime poner en comparación, porque ese es un dato que quizás no se discutió demasiado, de todo Dale. de todo el contenido del acta, ese compromiso de baja del gasto público del 25%, para que la gente entienda. Vos tomás los países de la OCDE, el promedio de gasto público por producto está cerca del 40%. 40% del PBI es lo que gastan El PBI. normalmente los países. Sí, hay países en Sudamérica que tienen un nivel bajo de gasto público sobre el producto, por ejemplo Chile está en torno al 34, 35, Colombia también. Solo hay un país de todos los países de la OCDE que tiene un 25% sobre gasto público, que es Irlanda. El resto, obviamente, tenés países con estado de bienestar muy amplio que tienen gasto público por encima del 40% del Producto Bruto. Con lo cual, pretender o pensar que pueda haber consenso respecto de reducir el Estado a solo el 25% del producto es hablar de pasar a un universo de países muy chiquitito, muy extraño, muy curioso, que tienen un nivel de gasto público muy bajo. No es lo que ocurre en el mundo. Por eso digo que creo que hasta incluso en ese punto, y en otros más también, seguramente no hay consenso de parte de los gobernadores, pero bueno, fueron allí igualmente a firmarlo porque en última instancia es un papel que no tiene ningún tipo de compromiso jurídico, ¿no? Claro, de acá no termina saliendo nada. ¿Cómo ves ahora, ya obtenida la ley bases, bueno, ayer este acting de supuesto apoyo político, hoy al gobierno creo que le fue bien con la gente por el desfile, pero tampoco sé si eso lo capitaliza el gobierno, sino simplemente la gente lo ve como un divertimento, un show, algo que se puede disfrutar como puede ser un show del chaqueño palavecino, no sé. Un poco es contradictorio con lo que él pregona, ¿no es cierto? Con el destruir el Estado y demás. Pero bueno, no sé si lo capitaliza el desfile Milei personalmente o no, la verdad no tengo idea. ¿Cómo sigue esto políticamente? Bueno, yo creo que acá el problema del gobierno es que todavía está sin resolver el problema de fondo, y el problema de fondo es el económico, es la principal demanda ciudadana, es el principal objetivo que tiene este gobierno, arreglar la economía, ordenar la economía, poner la economía en crecimiento nuevamente, y creo que ahí es donde empiezan a aparecer los principales nubarrones, las principales amenazas, ¿no? Porque da la sensación que concluyendo con la sanción de la ley bases, llegamos a una etapa de, yo le llamo agotamiento de este conjunto de herramientas que implementó el gobierno a comienzos de su mandato, ya por el 10 de diciembre, que empezaron a ver, sobre todo en junio y en julio, bueno, una suerte de agotamiento en términos de lo que estaba produciendo, ¿no? Empieza el Banco Central a no poder comprar dólares, empieza la inflación a estabilizarse en un nivel que todavía es alto, el superávit empieza a jugar con el déficit, y después el dato, que me parece que es el dato más interesante para seguir en términos de cómo pueda repercutir todo esto en materia de opinión pública, que es el dato de la actividad económica, ¿no? Hoy tuvimos el índice de ventas minoristas de CAME de junio, que marcó nuevamente una caída por encima de 20 puntos porcentuales interanual, que son caídas de crisis, ¿no? Más de 20% caída del consumo interanual en junio de 2024 marca que la recuperación no es en B, y esto es lo que me parece que va a empezar a pensar, sobre el equipo económico sobre todo, porque insisto, me parece que el mercado ya le está pidiendo al equipo económico cambiar algunas políticas, algunos instrumentos de política económica, porque, está claro que este set de políticas económicas no son sustentables en el tiempo, y por eso me parece que empezamos a ver cierto nerviosismo en el mercado. O sea, vos ves un panorama de que esto continuar con nerviosismo en los mercados, con pulseada para intentar que el gobierno devalúe. El gobierno dice por todos lados que no va a devaluar. Recién hablamos con Orlando Ferrés, igual él nos dijo, sí, el gobierno dice que no va a devaluar, pero nadie dice antes que va a devaluar porque tiene una corrida al dólar tremenda, así que tampoco es que podría decir otra cosa, así que no sabemos finalmente qué va a hacer, pero eso es lo que vos prevés, ¿no? Sí, a ver, me da la impresión que el mercado le está pidiendo al equipo económico que muestre que tiene una política económica sustentable en el tiempo. Y esto es una dificultad porque en algún punto lo lleva al equipo económico a tener que modificar
este set de instrumentos de política económica que implementó, sobre todo el régimen cambiario, y ahí el problema o el riesgo para el gobierno es que volvamos a tener turbulencia cambiaria que se repercute en materia inflacionaria, y ahí es donde puede empezar a aparecer las dudas de parte de la opinión pública de que el programa económico está funcionando, ¿no? Entonces que ahí está Totalmente. lo fundamental, ¿no? Y de verdad que yo veo difícil, ¿no? Que eso no vaya a ocurrir. Sí, cada vez lo veo más difícil. Sí, lo que se ve muy difícil es que el gobierno pueda sostener este régimen cambiario monetario, Claro. y pueda al mismo tiempo generar la reactivación económica que necesita ya políticamente, porque ya no es una necesidad económica, sino es una necesidad política para sostener los apoyos, porque si hay algo que tiene que sostener este gobierno son los apoyos que logró en el proceso electoral, porque no tiene recursos políticos para controlar el proceso político, no tiene legisladores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, hoy lo sostiene el apoyo social de sus votantes. Bueno, si esos votantes pierden la ilusión de que el programa funcione, bueno, ahí podemos entrar en zona de turbulencia política. Sí, totalmente coincido. Lucas, gracias, un placer. No, por favor, Pablo, un abrazo. Que andes bien, abrazo. Lucas Romero, analista político y director de Sinopsis Consultores. Vamos a ir a la pausa, ya estamos con el